son 100 videos que están desde hoy a disposición de todos los interesados a través de la página web de la Biblioteca del Congreso. Anteriormente, para permitir esa accesibilidad a los mismos, se procedió de la conversión del formato VHS a DVD. Los antiguos videos grandes se pasaron a DVD para que puedan ser vistos desde los ordenadores. Y finalmente, esos videos fueron adecuados al formato MP4 a fin de lograr compartir todos ellos a través del canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso. Ponemos a consideración estas imágenes de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Van con sinceros homenajes a los protagonistas, a sus expertos, a los técnicos que la trabajaron ayer y hoy. Que sean también un sincero tributo al pueblo paraguayo, satisfecho de tener un marco legal garantizador de su historia futura, un futuro que queremos repleto de justicia, de inclusión, de libertad y de fraternidad. Los compañeros de la sala técnica nos van a mostrar cómo acceder. La página de la Biblioteca del Congreso tiene una sección sobre la Constitución Nacional. Se accede con un clic y ahí tenemos los documentos. El texto de la Constitución Nacional digitalizado de la Constitución original, la enmienda constitucional número 1 y los artículos de la Convención Nacional Constituyente vinculado a los diarios de sesiones tanto de la comisión redactora como de la plenaria en texto íntegro. Ustedes pueden, con un clic, acceder al artículo que le interesa y directamente les va a vincular al texto de los diarios de sesiones. En honor al tiempo, solamente mostramos el menú principal. Posteriormente pueden encontrar el texto íntegro de todas las actas de las sesiones y finalmente los videos de la Convención Nacional Constituyente. Por favor, presionar sobre los videos. Ahí. Ustedes ahí ya ven la miniatura de cada uno de los videos. Entonces, muy fácilmente son textos íntegros, sin tocarle ni un minuto, sin tocarles los defectos. Están en forma original. Entonces, con mucho cariño, con el esfuerzo, la dedicación de los funcionarios de la Biblioteca del Congreso que pacientemente lo fueron cambiando de formato en tiempo real. Si un video duraba 100 minutos, se podía convertir en 100 minutos en forma manual. Y ahora está a disposición de todos, es muy fácilmente accesible y bueno, esperemos que les sirva a todos. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con nuestra jornada, para este último día de encuentro, se propone el tema Situación legislativa a 30 años de la jura de la Constitución Nacional, desafíos legislativos. Prosiguiendo con el desarrollo de nuestra jornada, invito al ciudadano convencional doctor Miguel Abdón Zaguier a pasar a la mesa, por favor. A continuación, invito al convencional doctor Carlos Mateo Valmelli, al ciudadano convencional doctor Emilio Camacho. ¿Usted dónde? Por favor.
También en breve nos honrará con su presencia la ciudadana convencional doña Susana Morínigo, quien está en camino. Vamos a dar inicio a esta jornada. No sé si entre ustedes quieren hacer uso de la palabra en primer lugar. El señor Emilio Camacho, ellos delega a usted. Puede pasar al atril si quiere hacer allá desde el atril con mil gusto. Habilitame esto. Está habilitado ya. En realidad el senador Sayén no delega, él ordena nomás. Sí. Lo conozco. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, pero 15. ilimitado. Bien. Quiera. 20 es el mínimo, pero... Señor coordinador de los eventos, doctor Darío Arcete Sousa, fue por muchos años secretario general de la Cámara de Senadores. Senador Miguel Adón Sayer, Carlos Mateo Almelli, señores presentes, exconvencionales, doctor Mongelós, doctor Sadeo Zarratea, compañero, gracias por estar presente. Eddie, bueno, el riesgo de citar que olvidamos, pero señores presentes y convencionales y señoras convencionales. El tema que nos recomendó el doctor Arcete resulta muy sugerente porque habla del desarrollo legislativo. Previamente, y para ajustarme a los 15 minutos, yo quiero insistir en una visión que no podemos dejar de tener hoy para entender la Constitución. Una visión positivista tradicional pretende todavía que el juez es, como decía Montesquieu, aplicador mecánico de las leyes. Dan las leyes, en la soledad de su despacho, entiende causa y aplica. Hoy día eso es una visión completamente insuficiente, ¿verdad? Hoy día hay que incorporar, y ya desde hace más de 50 años, el derecho y la política. Por algo muy simple. ¿Quién hace el derecho? Y el 90% de los legisladores. Las leyes las hacen los parlamentarios, los decretos los hace el presidente. Entonces, es imposible entender nuestra Constitución si no entendemos el significado político de la misma. Es imposible entender la Constitución del 92 si no sabemos que durante 30 o 35 años varias de las personas acá presentes, senador Sayer, doctor Mongelós, doctor Sadeo Zarratea, Eddie, eran ciudadanos proscriptos, porque se le ocurría a quien detentaba el poder. Por eso, entrando en materia, la Constitución Nacional tiene un artículo que dice que durante el estado de excepción rigen las garantías constitucionales, porque la Corte, esta anécdota nos recordaba siempre el senador, había dictado una sentencia en un habeas corpus planteado por abogados de derechos humanos, donde dijo la Corte que en tiempo de estado de sitio no rigen la garantía constitucional. Por eso en nuestra Constitución, artículos 132, 33, 34, 35, consagra la garantía y dice que especialmente el habeas corpus no se suspende. Un lector de afuera va a decir que es una redundancia, un pleonasmo, una exageración, pero no, era una respuesta a la tradición autoritaria. Dice expresamente en nuestra Constitución que las garantías no se suspenden durante la vigencia del estado de excepción, especialmente, dice, o algo así, el habeas corpus. ¿A qué citamos esto? Lo jurídico, estimados señores, lo jurídico no puede explicarse, lo dice Francisco Tomás y Valiente, que fuera presidente del Tribunal Constitucional Español. Lo jurídico no puede explicarse sino como una resultante del mundo extrajurídico. Para saber qué Constitución tenemos que saber de dónde viene esa Constitución, por qué se escribió así, por qué se hizo así. Y eso es algo que se ajusta a nuestra presentación, porque mucha gente sostiene y cita un hermoso artículo que lo redactó, creo que fue Pacielo, el 247, que dice: el Poder Judicial es el custodio de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Pero el 220.1 o 202.1 dice que el Poder Legislativo también es el defensor de la Constitución.
Entonces, Darío, el 202.1 dice claramente que es deber y atribución del Congreso velar por la observancia de esta Constitución y las leyes. Por eso hay juicio político. Una sanción que a criterio del Senado, uno de los altos cargos incumple la Constitución y lo destituye. Es decir, una defensa de la Constitución no está solamente en la Corte de nuestro sistema, está fundamentalmente en el artículo 202.1 del Congreso, que establece eso. Significa también que la Constitución, y ahí está la importancia del desarrollo legislativo, puede convertirse en dos cuestiones. O se convierte en un dique que frena todos los cambios sociales, o se convierte en un instrumento dinamizador y asegurador de las transformaciones sociales y políticas. ¿Qué es lo que hace el Congreso cuando legisla reglamentando la Constitución? Eso es lo que hace el Congreso. Decía un jurista alemán muy famoso, muy brillante, pero que se hizo nazi, Carl Schmitt, que ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que manda? Y él decía, soberano el que manda sobre el estado de excepción. Y decía que la Constitución es una decisión política. Mucho de eso tiene la Constitución de 1940. Nadie sabe quién hizo. Hubo un decreto que nombró a 4 o 5 ciudadanos, pero un día se dictó un decreto promulgando la Constitución de 1940 y se sometió a un plebiscito. Esa es la prueba de la importancia del poder político. No puede desconocerse esa situación. También hay que recordar que para muchos, para el positivismo jurídico muy vigente en Paraguay, ellos te dicen, juzgar no es agradar. Lo que nos cita en el expediente nos cita en el mundo. Y eso ya no explica hoy. A los abogados van a saber que el Código Procesal Civil tiene un artículo que se llama medida de mejor proveer, donde los jueces pueden indagar por su propia cuenta si les resulta insuficiente lo que se agrega. Y eso es lo que hace el Congreso. El Congreso, el desarrollo legislativo paraguayo es la fotografía del proceso político. Yo suelo decir, converso con amigos, con colegas, con alumnos, ¿cuál es el resumen de nuestra Constitución? Y nuestra Constitución resistió. Es el principal mérito. Resistió juicios políticos, resistió el conflicto del marzo paraguayo, resistió el conflicto de la enmienda, resistió la Constitución. Es decir, la Constitución paraguaya ganó al conflicto político, lo resolvió constitucionalmente. Por eso es tan importante. Yo no creo, como muchos dicen, que esta Constitución convirtió en todopoderoso al Congreso. No, lo que hizo es dar enormes atribuciones de control al Congreso. Y a poco que miremos la historia, y lo digo como una persona que a veces estuvo en un lado y en el otro lado del conflicto, yo creo que fue la decisión más sabia de la Constitución del 92. Nunca hay que olvidar, señores, que en el Congreso radica casi la totalidad de la soberanía popular. Si 3,5 millones de paraguayos votan, 3,5 millones votan por sus legisladores. Por un presidente vota 1.501.000, 1 millón otro. ¿Verdad? Por un ministro de la Corte son 3 ministros, no sé. 3 nomás, que de repente anula una constitución. Por eso es que se habla hoy del llamado derecho vivo. En caso de conflictos, siempre hay que estar con lo que decide el Congreso. Siempre. Puede ser un concepto, un Congreso que nos satisface, que somos muy críticos, pero ahí está, por lo menos en nuestra Constitución, está una mayor síntesis de la soberanía popular. Y se refleja como legisla. El Congreso paraguayo, que está habilitado por el 202.1 para defender la Constitución, es el Congreso que aprobó los convenios internacionales sobre derechos humanos, sobre el derecho al trabajo, sobre los pueblos indígenas. Poco se ha desarrollado eso, pero ha sido el Congreso el que aprobó eso. Y eso es muy importante en momentos de crisis. Yo recuerdo cuando se debatió el tema de la enmienda, yo estaba entre los que sostenía que vía enmienda se podía. Pero el senador Zayer y otros invocaron el 138, creo que era el derecho de la rebelión. Decían ellos, bueno, que una mayoría circunstancial en el Senado, pero para nosotros es una usurpación de funciones. Y el 138 y 138 el 137 y 138 dice que si hay usurpación de funciones,
el paraguayo queda, no dice librado, queda librado de cumplir la orden. Y ellos invocaron eso, ¿no? Vean la fuerza que se da al poder legislativo. Queda exonerado así de cumplir, porque se considera que esa persona usurpó funciones. Por lo tanto, yo creo que una de las razones que hizo que esta constitución resista es justamente la fuerza que dio en el Congreso. Porque el Congreso puede corregir. ¿Cómo corregir un fallo de 3 ministros? Tener que esperar 45 años para corregir, por 30, por 35. El Congreso puede corregirse por simples elecciones internas, por simple cambio de mesa directiva. Por lo tanto, un órgano muy dinámico. Yo quiero ir señalando 2 ejemplos indiscutibles de por qué es importante la tarea legislativa. Los abogados nos preguntamos a veces, hay una palabra fundamental para gobernar el Paraguay, el interés general. Con el interés general se expropia, se afecta a la propiedad privada. Con el interés general se establecieron las medidas restrictivas sanitarias durante 2 años en Paraguay. Con el interés general se concentran atribuciones a veces. Y si uno pregunta, ¿qué es interés general? Y no hay forma de definir el interés general. Lo define el Congreso con razón de expropiación, lo define el Congreso cuando autorizó las restricciones, las leyes especiales dictadas para la pandemia. El Congreso fue quien interpretó. Y en ambos casos fueron convalidados por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, nuestro sistema constitucional tiene un mecanismo que necesariamente debe respetar la voluntad de los partidos políticos. Manuel García Pelayo, un jurista español, decía que nos gusta o no, nosotros vivimos una democracia de partidos. De ahí la importancia de los partidos políticos en una democracia. De ahí la importancia, señores senadores, que los partidos no queden presos del sistema judicial electoral. Los partidos, por definición, intermedian entre el Estado y el individuo. Si vos quitas el partido, el Estado le destroza al individuo. Así nacieron los partidos. Y quiero terminar con 2 ejemplos. Uno, el interés general. El Congreso lo decide cuando hace una expropiación, cuando expropia tierra para hacer la ruta, cuando expropió Yacyretá para hacer una ley especial, decía, vamos a hacer Yacyretá. La Constitución dice indemnización previa, dice. Y la ley dijo, te expropia, judicialmente te tasa Yacyretá, te deposita ese monte y ocupa tu propiedad. Vos después podés litigar si no hacía el monto, como ocurre. Pero si así no hacía, no íbamos a tener Yacyretá. No íbamos a tener cuántas propiedades fueron afectadas. Es decir, en nuestra Constitución, yo no tengo duda que el desarrollo legislativo es fundamental. Esa es su principal virtud, pero es su principal debilidad. Hasta hoy, el Congreso no legisló el juicio político. Hasta hoy, el Congreso no pudo legislar las garantías constitucionales. Puedo presentar un amparo a un juez en Pilar y se declara incompetente. No es mi jurisdicción. ¿Por qué no pudo? No es que sea malo, porque legislar sobre el juicio político es legislar sobre el poder y cuesta eso. Yo creo, para concluir, que son las tareas pendientes de nuestro país, así como fue fundamental para salvar la democracia en estos 30 años. Yo no tengo duda de eso. Hay asignaturas pendientes muy importantes. Una mayor flexibilización de nuestro sistema electoral. Claro que hay que tocar la Constitución. Tiene el único caso que yo conozco, porque no ocurre en Uruguay, no ocurre en Argentina, no ocurre en Colombia, no ocurre. Ahora en Colombia el que perdió, el ingeniero Fernández, va a ser senador, como era permitida en nuestra anterior Constitución. Con esta Constitución vos tenés los principales jefes que pierden una interna, quedan fuera. Yo recuerdo en 1993, Argaña, Cabello Vargas, Laíno estaban fuera, porque la Constitución decía el presidente no puede ser. Entonces, evidentemente, hay puntos que legislativamente hay que corregir. Decía el juicio político, decía un procedimiento más ágil y garantista de expropiación, decía también la cuestión referente al sistema electoral, ¿verdad? El sistema electoral tiene que estar en manos de los partidos políticos, en manos de la voluntad popular. Solo los conflictos extremos tienen que ir al sistema electoral. Uno puede una interna estar dependiendo de lo que va a decir.
Tenés que estar dependiente de lo que van a decir tus correligionarios, tu partido. En conclusión, señor doctor Garcete, coordinador de estos eventos, yo creo que el desarrollo legislativo consolidó nuestra democracia. Dice un gran filósofo, la virtud de la democracia es que no tiene vuelta atrás. La única vuelta atrás es el golpe de Estado. Pero sí la democracia tiene una obligación, que es desarrollar las aspiraciones populares. Una mejor salud pública, una mejor justicia social, un mejor acceso a la tierra en el campo, una mejor protección de la soberanía. Y eso solamente se puede hacer legislativamente. Por lo tanto, yo creo que tengo una visión positiva en nuestra Constitución, consolidó nuestra democracia, tan positiva que le recuerda al Congreso que hay puntos esenciales que desarrollar, pero eso es lo que permite también que hoy estemos debatiendo. La única Constitución que permitió un cambio de un partido a otro. La única Constitución que no fue interrumpida por golpe de Estado. La única Constitución que logró integrar en su momento una Corte Suprema pluralista y la única Constitución que efectivamente hace 30 años tiene un Congreso pluralista. Así que eso es algo que celebrar y hay que reclamar un mayor trabajo legislativo para desarrollar derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias. Está llegando. No está llegando. Sí, sí. Se le concede uso de palabra al ciudadano convencional, doctor Miguel Abdón Zaguer. Después de la exposición Doctor Emilio Camacho. Emilio Camacho, voy a mi casa. No tengo nada que Bueno. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Gracias, doctor Garcete. Realmente para mí es un motivo de satisfacción que me hayan invitado para hablar sobre los desafíos legislativos que tiene la Constitución. Y veo a algunos ciudadanos y ciudadanas convencionales presentes a quienes no los veía hace 30 años. Muy especialmente les saludo a ellos emocionados, realmente. Y ahora me doy cuenta de que se hizo una tarea muy positiva en favor de la libertad, los derechos humanos y la democracia. Así que muchas gracias por invitarme. Muy bien. Yo creo que no está de más hacer una brevísima referencia histórica de las constituciones que tuvimos hasta hoy. Todas las constituciones tienen su razón histórica, buena o mala, pero tienen su razón histórica. Por ejemplo, la primera constitución, entre comillas, en rigor, no es una constitución tal cual conocemos lo que hoy conocemos lo que es una constitución, ¿verdad? Que fue la Ley de Administración Pública del año 1844, aprobado durante el mandato de Carlos Antonio López. El objetivo era precisamente, como el título de la ley dice, organizar la administración pública después de ese periodo de una dictadura prolongada y sin mayores, digamos, fundamentos jurídicos, que organizara al Estado, que estableciera la libertad de las personas. Entonces el objetivo era ese, era organizar la administración central, la administración pública. Tampoco se habla de derechos de los ciudadanos. Se constituyó un poder legislativo que se reunía cada 5 años. No es lo que nosotros entendemos por constitución hoy día. La segunda constitución fue la de 1870. El país estaba ocupado
por las fuerzas de la Triple Alianza. Y en esas condiciones, las posibilidades, digamos, de hacer un sistema electoral de convencionales eran muy limitadas. Pero fue para el tiempo y dentro de los objetivos que se perseguían, fue una buena constitución. La segunda constitución se aprobó en 1940. Esta constitución está inspirada fundamentalmente a corrientes fascistas y, digamos, con un criterio que entendía que la democracia liberal, como se decía, estaba superada y que había que darle a la ciudadanía un instrumento que le permitiera, más que los derechos y garantías, que le diera las posibilidades del mejoramiento de las condiciones sociales y económicas. Lo cual para mí es un sofisma porque no se puede pretender desarrollo económico y social si no hay libertad. La Constitución del 40 lo que consagró fue el estatuto de la dictadura militar. Desde el 40 hasta el 89, con un breve interregno de gobiernos civiles del 48 hasta el 54, que existieron gobiernos civiles, todos fueron gobiernos militares. Morinho y después ya Stroessner. El objetivo, como les digo, era instaurar un régimen que tenía facultades ilimitadas. El estado de sitio se podía decretar sin mayor inconveniente por el poder central cuantas veces quisieran. Se renovaba cada 90 días de una manera rigurosa y permanente, ¿no? En la Constitución del 40 no hubo constituyente. Se aprobó primero la derogación de la Constitución de 1870 por decreto y después se aprobó la Constitución del 40 por decreto. Y esa Constitución se modificó en 1967, la constituyente de Stroessner. Esa Constitución, el corazón de esa Constitución es el estado de sitio. El país vivió bajo la vigencia del estado de sitio durante los 34 años del gobierno de Stroessner. Es cierto que en la última etapa se limitó la vigencia del estado de sitio a la capital, pero se hizo un razonamiento. Es decir, ustedes saben que durante la vigencia del estado de sitio se podían detener a todas aquellas personas que habían incurrido en alguna de las causales del establecimiento del estado de sitio. Entonces decían, sí, es cierto que no hay estado de sitio en otros lugares que no fuera Asunción, pero la gente no era apresada, sino que era, decían, no era detenidas, aprendidas. Y lo traían a Asunción, entonces acá sí eran detenidas. Era una cosa. Y el estado de sitio, como ya dijo Emilio, anulaba todo derecho. ¿Cómo funcionaba? Y sencillo, lo tomaban a alguien que se consideraba peligroso, un agitador, un terrorista, un comunista, todos éramos comunistas, ¿no? Y no tenía derecho a la defensa. Habían presos políticos que estuvieron 18 años, yo recuerdo 3 dirigentes comunistas en la comisaría tercera, estuvieron 18 años presos. Nunca fueron presentados ante un juez natural. Y además te podían expulsar del país. Entonces, esa constitución era la permanencia en el poder, sobre todo de los miembros de las Fuerzas Armadas. Era el estatuto de la dictadura militar con apoyo político. En este caso, el Partido Colorado.
Esta Constitución, después, claro, en el año un poco 1967 fue la constituyente que modificó la Constitución del 40, y en el 77 se vuelve a convocar una constituyente para cambiar una palabra de un artículo. Esta constituyente se realizó, decía la Constitución del año 1967, y podrá ser reelecto por un periodo más. Se reúne la constituyente del 77 y se modifica y dice, y podrá ser reelecto. Punto. Se modificó y podrá ser reelecto por un periodo. Es decir, el objetivo de cada una de estas constituciones define un poco la naturaleza y la forma en que se va a utilizar o se va a aplicar la Constitución. La Constitución del año 92 se hizo en un ambiente absolutamente libre. Recuperamos el derecho de reunión porque las distintas corrientes que presentaron candidatos a constituyentes hicieron campaña electoral para la elección de los constituyentes, ¿verdad? No había que pedir permiso, uno podía desplazarse libremente por todo el territorio nacional haciendo propaganda, buscando votos. Y así se hizo, un ambiente totalmente libre. A mí me parece totalmente sin sentido cuando nos dicen, pero ustedes hicieron una constitución contra Stroessner. Y sí, les dije yo que todas las constituciones tienen una razón histórica. La razón histórica era instaurar una democracia, vigencia de los derechos humanos. Y claro, la representación, digamos, personal de la dictadura era el general Stroessner. Entonces, el ambiente en el que se conformó el cuerpo legislativo de la constituyente fue absolutamente libre. Los debates fueron absolutamente libres. Tanto es así que en la medida que avanzábamos en la consagración de los artículos referidos a los derechos, derechos humanos, al funcionamiento de los partidos políticos, nos llegaban mensajes de que esta noche va a venir el golpe. No se puede aprobar esta. Así era. Y a pesar de eso se avanzó. Y creo yo que el objetivo que nos habíamos propuesto de echar las bases de una democracia se ha logrado. Bueno, habían anécdotas simpáticas que después eso en privado les voy a contar. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy día? Los desafíos legislativos. A mi criterio, el desarrollo sistemático y coherente de lo que se establece en el artículo primero. ¿Y qué se establece en el artículo primero? Que el Paraguay se constituye en Estado social de derecho. Y además se dice que la democracia no solamente es representativa, sino que también participativa y pluralista. Estas son dos cuestiones muy enjundiosas que tenemos que desarrollar por la vía legislativa. El Estado social de derecho, ¿qué significa? Y significa nada menos y nada más que la facultad y el mandato que tiene el Poder Legislativo y la Administración Central de orientar su actuación en la realización de un orden social en el que sea posible alcanzar los objetivos de la justicia social. Y, naturalmente, en un ámbito democrático y libre, porque hay muchos, conocemos, de constituciones, que muy preocupadas del desarrollo económico y social, eran feroces dictaduras. Algunos dicen en el Paraguay
se empezó con el constitucionalismo social en el año 1940. Para mí no creo que se pueda, digamos, avalar un constitucionalismo social como el que se consagró en el año 40 si no hay libertad y democracia. Ahí, eso por un lado. Si ustedes toman la Constitución actual, la del 92, se van a encontrar con un capítulo sumamente interesante referido a esos derechos sociales. En segundo lugar, el otro tema sobre el cual se tiene que avanzar en una legislación positiva es el tema del pluralismo. No, en primer lugar vamos a hablar de la participación. La participación ciudadana en la política se tiene que estimular, incentivar. La mayor y amplia participación de la ciudadanía es la garantía final de la vigencia de nuestros derechos. Y yo creo que muchas veces hemos fracasado y se han constituido en las organizaciones políticas verdaderos clanes que han desnaturalizado y se han, digamos, arraigado y enquistado en el manejo de esas instituciones que deben ser fundamentalmente participativas y democráticas. Ahora mismo tenemos ejemplos muy elocuentes. Lo que está ocurriendo con el tema de los recursos económicos. Se constituyen liderazgos sobre la base del dinero. La participación, fíjense ustedes, que es una forma de control, digamos, horizontal del poder. A diferencia de ese sistema de control, digamos, vertical, que es la división de poderes. Entonces hay que alentar la participación. Y mucha gente dice, no, yo no quiero saber nada de la política, no me voy a meter. Pero hay que ver la forma que a través de una legislación se promueva, se promocione la participación. Cuanto más amplia es la participación ciudadana, más segura va a ser nuestra democracia. El pluralismo, digamos, el pluralismo se opone al monismo, digamos, ¿no? Es decir, es la antítesis de la existencia de un poder centralizado que tradicionalmente se identifica con el Estado. Entonces, eso es muy importante. Nosotros hemos tenido ejemplos de identificación con el Estado. Me van a disculpar los compatriotas y ciudadanos del Partido Colorado, pero el Partido Colorado funcionó hasta el 89 como partido único. Estaba identificado con el Estado, aunque no lo dijera. El Estado estaba identificado con el Partido Colorado. Desde el 89, el Partido Colorado dejó de ser partido único, pero sigue siendo partido hegemónico. Controla gran parte de los poderes del Estado. Por eso es que hay que insistir en una legislación que garantice el pluralismo. Es la garantía para todos. De luego que dentro del pluralismo hay que identificar claramente. El liberalismo es pluralista, hablamos en teoría, ¿verdad? La práctica es otra cosa. Desde Montesquieu, que hablaba de las contrafuerzas, ¿no? Hay un pluralismo liberal, así como hay un pluralismo social cristiano o socialdemócrata. No hay pluralismo en los regímenes de partido único que se identifican con el Estado, como el fascismo, el nazismo y el marxismo-leninismo.
Por eso creo yo que esos son para mí los dos grandes desafíos legislativos que tenemos hoy día y sobre los cuales tenemos que avanzar resueltamente para que dentro de 30 años nos reunamos nuevamente a conmemorar 30 años más de nuestra Constitución. Muchas gracias. Por favor, don Carlos Mateo Valmilli, bueno, convencional, hacer uso de la palabra. Ahí tiene el botón, ahí lleva. Ahí está, señor. Bueno, muy buenos días a todos, también a la mesa, a Emilio, a Garcete, con el cual estuvimos colaborando, a Tito, ellos dos también luchadores que bregaron siempre por el Estado constitucional previamente a 1992, esto es importante destacar. Yo quisiera, obviamente sin la erudición de los dos que me precedieron en el uso de la palabra, tratar de hacer una cuestión un poco más, digamos, no tan precisa en algunas cosas, sino recordar cosas que para mí son muy importantes. Yo recuerdo que a mí me sorprendió mucho, yo acababa de llegar a Alemania cuando fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y recuerdo que hay algo, un detalle que creo que que es soslayado por los historiadores, por los analistas, que cuando se elaboraba la Constitución de 1992, se percibía en los círculos de los medios de comunicación y en los círculos de poder una suerte de alergia antidemocrática contra la Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente para mí fue la única instancia deliberante desde que yo estoy con vida en este país que actuó autónomamente. Le estaba hablando una persona que fue miembro también de este Parlamento. Ahí ya uno sentía, digamos, ciertas coerciones o influencias de tipo política, partidaria, electorales, la base o ambiciones mismas. Sin embargo, la Constituyente de 1992 tiene un hecho que la destaca, que es que era una instancia plural. ¿Y por qué digo plural? Voy a señalar lo del plural. Porque la mayoría la tenía el Partido Colorado. Sin embargo, el Partido Colorado no ejerció la mayoría, salvo en una sola ocasión, cuando votaron todos juntos en contra del balotaje, los colorados, que creo que fue para mí un error, pero ya sucedió. Después, digamos, las bancadas estaban bastante desintegradas y hubo una gran comunicación entre todas las bancadas. Entonces se notaba, los poderes fácticos notaban que era una instancia autónoma. Y a mí me sorprendía mucho porque yo venía de 6 años en Alemania y decía, pero la constituyente tiene que ser la celebración, se está edificando, se está construyendo, se está creando la fábrica que nos va a permitir todo el proceso legislativo posterior. Pero recuerdo que despertaba una suerte de alergia y de rechazo. Había una suerte en muchos poderes fácticos, hasta la llegaron a denominar peyorativamente CONACO. Esa era Convención Nacional Constituyente, CONACO, como una cuestión muy peyorativa y de malos olores, una cosa horrible. Había algo que alguien le llamaba misarquismo. Misar es odio, quismo es poder, el poder o sea, el odio al poder que se estaba constituyendo. Y si ustedes me preguntan a mí cuál fue un auténtico poder soberano y popular en la República del Paraguay, que hay que destacarlo, fue ese proceso deliberativo, no solamente en el periodo de la elección, sino en el periodo, por sobre todas las cosas, de elaboración de la Constituyente en 1992. Para mí ese solo hecho verdaderamente constituye un dato fundacional de la República del Paraguay. Obviamente, como decía Tito, nosotros somos el país más rezagado desde el punto de vista institucional comparando con otros países de América Latina, de Hispanoamérica, digamos. Todos los países hispanoamericanos, después de la independencia, por lo menos amagaron adoptar, pero no adaptar constituciones. Nosotros, sin embargo, de 1811 a 1870, más allá de la pequeña, digamos, la raquítica normativa jurídica
que dirigió los gobiernos en la cual supuestamente se enmarcaban el gobierno de Francia de los López, fueron, digamos, resquicios jurídicos, pero nunca nosotros desde la independencia entramos a un periodo, llamémosle republicano. Al contrario, Francia se declaró dictador, cónsul, siguiendo las figuras del derecho romano preimperial, o sea, pero sin ningún descaro, y López después designó a su hijo como sucesor. O sea, el Paraguay vivía de alguna manera ese desfasaje. Nosotros no tuvimos, como los otros países latinoamericanos, no nos pusimos la máscara constitucional. Nosotros directamente apuramos de ella hasta 1870, producto de la Guerra Grande, que algunos creen que la Constitución de 1870 fue impuesta por los aliados, independientemente de que haya sido impuesta o no por los aliados. Lo que no se puede negar que también fue una gran Constitución, que lastimosamente ha sido muy vejada porque se la consideraba como una suerte de Constitución que no estaba hecha para la época, pero como dice Tito, lo dijo muy claramente, las constituciones en todos los lugares del mundo, la constitución de Gaulle, de la Quinta República, la constitución de Weimar, la constitución de la República Española, todas las constituciones son hijas de su tiempo histórico. Lo peor que podemos hacer nosotros es analizar un texto constitucional descontextualizando en qué proceso, en qué instancia, en qué etapa del proceso histórico del país se encuentra. Entonces, nosotros, como dije, tuvimos, como dijo Tito, yo creo que separaría la historia paraguaya en dos periodos: el periodo preconstitucional, que abarca 1811 a 1870, y después el periodo constitucional, que es de 1870 hasta el 92, digamos. En 1870 tenemos una constitución, una constitución estructurada sobre la base del racionalismo liberal. Es una constitución que establece por primera vez lo que todo constituyente sabe, que establece el equilibrio entre los poderes del Estado y también consagra los derechos individuales de la gente, de los seres de la ciudadanía. Cierto que se la hace de una lógica estrictamente del positivismo jurídico, pero es lo que estaba de moda en esa época. En esa época el jus naturalismo, el derecho natural, el jus naturalismo desde el punto de vista de la doctrina jurídica, era considerado una suerte, contemplada como una suerte de entelequia metafísica. Pero nosotros tuvimos ahí, de 1870 en adelante, tuvimos un norte. Era una constitución nominal, como lo diría Lowenstein, nominal en el sentido que había un traje y había que hacer que el cuerpo social se adapte a ella. Era una constitución nominal, había que crezca el Paraguay. Éramos un país de 200, 300 mil habitantes, diezmado, destruido, ocupado. Entonces, la idea de esa constitución nominal, del concepto de constitución nominal, es que se le da un traje a un cuerpo social que tiene que adaptarse creciendo a ella. Pero fue una constitución que nos sirvió de norte, y creo que las primeras nociones de libertad, de derecho humano, de habeas corpus, de separación de poderes del Estado, se incorporan en ese periodo de tiempo. Después tuvimos algo que no podemos soslayarlo, esto no es una crítica contra nadie, tampoco quiero caer en un análisis histórico. 1936 para mí es la fecha fundamental en el Paraguay. ¿Por qué digo que es fundamental 1936? Porque en el 1936 nosotros salimos del carril de la tradición de una democracia liberal y vamos a adoptar modelos que tienen que ver con lo que estaba de moda y de vigencia en esa época. En esa época hoy no se quiere reconocer, pero la democracia liberal era impugnada. Sin embargo, los modelos totalitarios de Stalin, de Hitler, de Mussolini, etcétera, etcétera, eran modelos que recibían crédito por parte de la sociedad. En Paraguay pasó lo mismo. En 1936, la revolución del 36 tiene un elemento común: unió a todos en contra de un proyecto, llamémosle civilizatorio, sobre la base del liberalismo, sobre la base de una sociedad accesible, igualitaria, competitiva para todos. ¿Y en qué terminamos? Estoy aclarando, nosotros los propios liberales también estuvimos ahí, con la Constitución del 40. La Constitución del 40 es una constitución que de alguna manera establece lo que yo le llamo el cesarismo presidencial. O sea, el poder central la tiene el Poder Ejecutivo, el equilibrio de poderes se destruye, el Parlamento
principalmente pasa a ocupar un órbita alrededor del Poder Ejecutivo y pasa a ocupar un lugar secundario en el proceso de toma de decisiones dentro del Estado. Esto sucede con la Constitución de 1940, que es perfeccionada en sus elementos autoritarios con la Constitución de 1967, que consagra, desde mi punto de vista, lo que yo denominaría un presidencialismo autoritario, que es de nuevo reforzada en su aspecto autoritario con la reforma constitucional, como lo dijo Tito, en 1977. Nosotros teníamos una constitución, 2 países de América tenían una constitución en donde se consagraba la reelección indefinida. Uno era el Paraguay y la otra era la República de Haití, de Duvalier. O sea, éramos los únicos 2 países con constituciones en donde se decía que la reelección era indefinida, interminable. O sea, éramos una suerte de república que en el fondo escondía el poder fáctico de una práctica despótica por parte del Estado. Entonces, la Constitución de 1967, 1977, no era una constitución propiamente dicha, era un disfraz. Era un disfraz. La del 67, la de 1870 era una constitución nominal. El cuerpo tenía que crecer para adaptarse al traje. La de Constitución del 77, 40, 67, 77 es un disfraz de constitución, no es una constitución. Y en ese proceso entramos nosotros al proceso constituyente de 1992. Y en 1992 creo que los constituyentes elaboraron aquello que en doctrina se llama una constitución nominativa, en el sentido de que el cuerpo social y la constitución tienen vigencia y validez sobre el cuerpo social. Esa era la idea de los asambleístas y así hasta hoy en día se cumplió. Pero ¿en qué contexto nosotros hacemos la constitución? En primer lugar, hacemos en un contexto de transición. Veníamos de la dictadura, pero de la dictadura que, desde mi punto de vista, la interrupción con el Estado liberal en el Paraguay se produce en el 36. El 40 es un producto del 36. El 67 es un producto del 40. Y el 77 es un producto del 67. De toda esa visión presidencialista autoritaria, donde la hegemonía del proceso de toma de decisión residía en el Poder Ejecutivo. La Constitución del 92 se inserta y creo que los constituyentes tuvieron méritos en muchas cosas. Y que conste que yo en aquella época, como venía de una suerte de purismo jurídico, yo había cosas que no me gustaban, porque yo decía, pero ¿por qué poner tantas cosas en la Constitución si esto es materia legislativa? Y habían algunos colegas que me decían, poner nomás y después nomás no se va a cumplir. Cosa que sucede hoy en día todavía. Porque nosotros todavía nos regimos por la lógica, acato pero no cumplo, que en última instancia es una herencia colonial española. Los españoles en España ordenaban y decían acato pero no cumplo. Bueno, eso de alguna manera sigue vigente en el Paraguay. Pero en 1992, los constituyentes paraguayos, y yo quiero que retrocedamos, y acá hay mucha gente joven no puede recordar, habían paradigmas muy fuertes que daban la impresión de que toda una constituyente tenía que apartarse de lo que se llamaba el constitucionalismo social. Hay cosas que uno dice, yo recuerdo que los empresarios decían, pero ¿cómo van a poner normas del derecho laboral? Van a impedir que la agilidad, el dinamismo del mercado laboral, va a huir el capital. Recuerdo un debate del doctor Miguel Abdón Saguier en la televisión con otros empresarios en 1992, cuando los empresarios decían, con estas normas laborales no van ni a invertir el capital, y el Paraguay crece o decrece no por el código laboral, no tiene nada que ver. Es una variable totalmente neutral en ese sentido. Entonces, ¿cuál fue para mí la gran inteligencia? En primer lugar, no nos apartamos, no tuvimos solamente la idea de que la Constitución es un pacto de dominación que tiene que regular la relación entre detentadores y destinatarios del poder político, sino que fue un contrato social. En el sentido, la Constitución también tiene que prever cláusulas de naturaleza social que respalden al futuro legislador, lo habilite, le dé el mandato al futuro legislador para que pueda legislar sobre temas ambientales, laborales, sociales, igualitarios, etcétera, etcétera. Que creo que hoy la Constitución de 1992
hecha en el contexto de que nos decían que se acababa el final de la historia. Fukuyama vendía sus libros como no sé qué decía. Desde un punto de vista hegeliano ya hemos llegado a la conciencia máxima del punto de la idea. Esto ya, más que esto no se puede seguir razonando, más que esto el mundo se acaba. La única legitimidad posible va a ser la de un Estado en donde se concilie democracia, Estado y mercado libre. Nosotros, sin embargo, hicimos una constitución en donde, desde ese punto de vista, a 30 años, la constitución paraguaya es apta para la reforma económica, para la reforma política y también para la reforma. O sea, ustedes me dicen, el Paraguay del futuro necesita modificar su constitución para hacer una reforma económica. No. Necesita modificar su constitución para tener más democracia. Y también le voy a decir que no. Necesita reforma constitucional para que podamos tener políticas de inclusión social. Tampoco necesita eso. Porque no es una constitución en ese sentido. Hay que reconocer que la constitución paraguaya, por primera vez en nuestra historia, introduce lo que se llaman hasta cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas quiere decir que los próximos constituyentes no van a poder más tocar que los derechos humanos son inalienables en el Paraguay, son anteriores a la Constitución, a la construcción del Estado. El Estado lo único que tiene es obedecerlo, cumplirlo y echar las bases para que ellos se amplifiquen. O sea, en ese sentido yo creo que hay que darle mucho mérito. Repito, nosotros discutíamos esto en la época donde se creía que ya llegábamos al final de la historia, el muro de Berlín se estaba cayendo a pedazos, ya se había caído a pedazos. La corriente neoliberal, digamos, estaba en todos los centros académicos y dominaba todos los organismos multilaterales de crédito. Y todos los técnicos de todos los lugares se iban a formar a hacer escuelas, eran reclutados ahí. No quiero extenderme mucho en el uso de la palabra, pero quiero decir algunas cosas con respecto al trabajo legislativo del futuro, que para mí sigue siendo importante. Y repito, el que crea que el Paraguay es inestable políticamente por la Constitución, se equivoca. El que crea que el Paraguay no ha podido crecer más económicamente por la Constitución, se equivoca. No, la Constitución no es culpable de nada. Aquí hay unas cuestiones políticas y posiblemente subproductos legislativos de la Constitución que deben ser mejorados. Yo creo que los próximos gobernantes de la República del Paraguay, o mejor dicho, todo este proceso, también se vio complicado porque sí hay que ver dos cosas. La variable constitucional debe ser analizada con una variable electoral. No se puede analizar una variable constitucional prescindiendo. Al contrario, lo electoral se intersectan, se chocan, se cruzan. No es que son dos líneas que van en paralelo hasta que incluso en el infinito no se cruzan. Lo que va en paralelo en el infinito no se cruzan. La variable constitucional y la variable electoral se cruzan. Nosotros vamos a tener ahora, creo yo, un sistema muy difícil y de hecho hemos tenido muy difícil. ¿Por qué razón? Porque el constituyente paraguayo hizo una democracia para garantizar, con el deseo de garantizar la voluntad. Sin embargo, en muchos casos nos hemos convertido en una democracia del veto. Y yo creo que las democracias del veto pueden introducir disfuncionalidades en la estabilidad y en el sistema político. No quiero entrar a analizar casos concretos, pero creo que la democracia del veto no fue la intención del constituyente. Y creo que nosotros vamos a tener una agenda legislativa. Y esta agenda legislativa creo que se tiene que elaborar teniendo en cuenta que muchas veces el exceso de una virtud daña más que un vicio. Y los legisladores paraguayos y los constituyentes paraguayos también estuvimos animados por eso de perfeccionar la democracia, amplificar todo lo que se pueda la democracia, profundizarla, pero sin tener en cuenta que también hay que buscar el equilibrio para lograr una gobernabilidad que vuelva a funcionar a las instituciones que nosotros mismos hemos consagrado. ¿Cuáles son las dificultades que yo creo que nosotros vamos a tener en el futuro? Tienen que ver primero con la nueva reforma electoral, que de mi humilde punto de vista, yo no tengo la erudición de estos señores, este sistema de doble vuelta para mí es inconstitucional. Eso no me van a quitar de la cabeza, pero es un debate para más adelante. Decíamos esto ahora y nos crucificaba la prensa. El problema también a mí me faltó coraje, ¿verdad? Pero yo estoy convencido que este es un sistema
electoral que más temprano que tarde vamos a tener que corregirlo. Porque es un sistema que lleva en sí mismo el germen de la ingobernabilidad y la destrucción de los partidos políticos, la indisciplina dentro de los partidos. Y eso es grave, porque los partidos políticos son el combustible dentro de la democracia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Con qué lógica tenemos nosotros que corregir las instituciones o elaborar las instituciones que aquí adelante vamos a hacer para el Paraguay del siglo XXI? Dos criterios. Primero, las instituciones está el principio de adaptabilidad versus el principio de la rigidez. Instituciones rígidas no sirven para los cambios actuales que son vertiginosos. Las instituciones tienen que tener capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. En ese sentido, quizás sea necesario no una reforma profunda de la Constitución, ajustar una que otras cositas en las relaciones entre los poderes del Estado. Segundo lugar, ¿las instituciones deben ser complejas o simples? Las instituciones deben ser simples. Hay que apostar por la simpleza de las instituciones para que no tengamos estas discusiones besantinas y de malas intenciones que resulta ser que los miembros de la Corte se pueden declarar inamovibles o resulta ser que se puede hacer una reforma de reelección presidencial vía una enmienda. Para mí, honestamente, le digo, son cosas que hay que ir corrigiendo y aclarar. La simplicidad, prefiero la simplicidad en vez de la complejidad. Por último, tenemos que lograr que las autoridades y las instituciones logren superar el dilema autonomía versus subordinación. Este proceso electoral que va a estar en marcha para este periodo, con doble vuelta, honestamente hace que los parlamentarios estén subordinados a la billetera de alguien, sino es a la propia, a los negocios ilegales, a una fuente de financiaciones que no sé si van a ser escrutables alguna vez. Y por último, creo que es muy importante, tener instituciones coherentes y no instituciones que fragmenten el proceso de toma de decisiones dentro del Estado. Con esto solamente quiero decirle que yo, en mi vida, para mí fue un gran orgullo ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que fue un momento histórico, creo que fue el cargo que ocupé que más me ennoblece, a pesar de que yo no tuve la participación que tuvo Titos ayer y que tuvo Emilio Camacho. Yo fui un poco más de segundo orden en ese proceso, pero creo que fue un gran aporte para el Paraguay. Es el camino en donde el Paraguay puede transitar para acceder a formas superiores de justicia social, a una sociedad en donde todos seamos iguales y cada uno libre. Muchas gracias. Muy bien. Señoras y señores, habiéndose dado cumplimiento al ciclo de conferencias, se agradece a los participantes y al público en general. Que tengan un resto de feliz jornada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. No sin antes de retirar en nombre del señor presidente del Congreso de la Nación, senador Óscar Salomón, se agradece al embajador de China-Taiwán en Paraguay, su excelencia don José Chi-Chen-Han, por el adorno de la sala de sesiones del Congreso Nacional con jarrones de orquídeas en cuyos pétalos se hallan impregnados los colores de nuestra bandera patria. Muchas gracias a la Embajada de China-Taiwán en Paraguay. Final de esta jornada. Muchas gracias por su presencia y que tengan feliz resto de jornada.